barrio. Sean bienvenidos, bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Hemos estado hablando de venir a la casa de Dios, pues aún algunos, ¿verdad? No han podido hacerlo, pero seguiremos orando por cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Ustedes que están aquí en esta tarde, aprovechemos el tiempo. Vamos ahora a pasar a meditar en la palabra de Dios. Amén, hemos cantado al Señor y ahora aprovechemos este tiempo para escucharle. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 14. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Lo vamos a leer 2 veces, amén. Puestos de pie, y dice así la bendita palabra del Señor. Ahorita que terminemos, cuando estemos orando, los niños pueden salir a su salón, nos han pedido que salieran, amén. Pero leemos primeramente la palabra de Dios y luego oramos y los niños salen. Dice así la bendita palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora, Padre, porque tú nos permites poder ocupar este lugar, poder estar aquí ante tu presencia en esta casa tuya, Señor. Gracias, Padre, por esa voluntad de tu pueblo, de tus hijos que se esmeran, que se esfuerzan, que se disponen para estar aquí en tu casa. Es algo, Padre, que debemos aprovechar mientras tú nos prestes vida. Aprovechar lo máximo, Señor, para asistir, para estar aquí. Es un día del cual nosotros lo dedicamos a tu santo nombre. Y es así, Padre, como en este momento hemos adorado tu santo nombre. Ahora vamos a meditar en tu palabra. Habla a nuestros corazones. Háblanos, Señor mi Dios, de tu palabra, Señor. Haga efecto en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, sea el que obre, sea el que se manifieste, Padre, y de esta manera que tú nos transformes, que tú nos cambies. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que tú nos edifiques y que tú obres, Padre, en nuestros corazones a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. El tema es el verbo hecho carne. El verbo. El versículo 1 del capítulo 1 de San Juan dice: el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo no sé cuántos tienen la seguridad, la certeza de que Jesús es Dios. Él es Dios porque Él es el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Amén. Se hizo carne, se hizo humano, se convirtió en ser hombre, en ser humano. Repito, Jesús es Dios, pero se hizo carne, se convirtió en humano, porque nació de una virgen llamada María, una mujer muy favorecida, una mujer el que le dijo: el ángel del Señor está contigo, y le dijo: bendita entre las mujeres. Una mujer que también le dice más adelante: no temas. El ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué interesante es, hermanos, saber cómo Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo.
Es interesante ver cómo el ángel le dice aquí a María, también le dijo a José, que aceptara a María, podemos decir su novia, su prometida, porque ella iba a concebir y por obra del Espíritu Santo, el cual iba a ser llamado Jesús. Otra palabra dice Dios con nosotros, Emmanuel. Dios prometió todo esto y se llevó a cabo y Jesús vino a este mundo, vino a esta tierra. Ese Jesús desde niño dice crecía en sabiduría, en inteligencia para con Dios. Ese fue su vida en su niñez, en su adolescencia, y llegó el momento de que fue bautizado por Juan el Bautista. Y luego vino a ser, hay tres cosas aquí, vino a ser el maestro perfecto. Número uno, vino a ser el maestro perfecto. Número dos, vino a ser el ejemplo perfecto. Y número tres, vino a ser el sacrificio perfecto. Tres cosas. Empezamos con el número uno. Amén. Vino a ser el maestro perfecto. En Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, lo hemos leído muchas veces. Y dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El verbo que se hizo carne vino a ser un maestro perfecto, un maestro inigualable, un maestro único, el gran maestro de maestros. Nadie como él. Nadie como él. En el Evangelio según San Juan aparece 9 veces que le dicen Rabí. Rabí en hebreo significa mi Señor. Mi Señor, pero también significa mi gran maestro. Mi gran maestro. Ahí aparece varias veces, pero aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, en Juan 1:38, no lo vamos a leer todos, pero ahí está. Dice: y volviendo Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Todos los hombres que tenían la facilidad de interpretar la palabra de Dios, los hombres que podían enseñar con denuedo, con sabiduría, así se les llamaba, así se les nombraba. Le llamó, bueno, más adelante hay un versículo allá en San Juan capítulo 20, verso 16, cuando ya había resucitado Jesús, María Magdalena le dice estas palabras. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Aleluya. De esta manera María, más allá profundamente, le dijo: mi maestro.
se admiró al ver a Jesús. Se admiró el gran maestro, el maestro perfecto, el maestro que podía enseñarnos, podía hacer grandes cosas para la gente. Cuando vino Jesús, desde luego decimos que había escribas, había fariseos, había ancianos, había gente que se había dedicado a estudiar la palabra de Dios. Pero cuando vino Jesús, sobrepasó en ellos. Cuando Jesús le hablaba a la gente, se admiraba, se regocijaba, hasta decían: ¿quién es este? Y otros decían: este es el hijo del carpintero llamado José. Pero ¿cómo puede hablar de esta manera? ¿Cómo puede hablarnos así? El mismo Nicodemo, el fariseo, él mismo dijo, reconoce, dice: Dios está contigo. Por eso haces todas estas cosas. De esta manera a muchos le reconocieron. Por ejemplo, en Marcos 1:22, dos versículos nada más. Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si ustedes recuerdan un poco, va más atrás y se acuerdan de Esdras. ¿Cómo era Esdras? Un escriba elocuente, un hombre que también disertó ante el pueblo, dice, hasta el mediodía, hablando y hablando de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios sobre él. Pero Jesús es el único maestro de maestros. Él es el único el que puede enseñarnos a través de su Espíritu Santo. Él es el que puede respaldarnos. Él es el que puede usarnos. Él nos dijo usarnos allá en los últimos capítulos de Marcos. Él nos dijo usarnos, vamos a ser investidos en el último capítulo de Lucas, cuando les dijo a sus discípulos: vayan a Jerusalén, porque allá serán investidos del poder de Dios. En Hechos de los Apóstoles, en los primeros versículos, dice: cuando recibiéramos poder, si el Espíritu Santo, seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús vive. Jesús está entre nosotros. Jesús, hermanos, ahí está su palabra, ahí está su verdad. El otro versículo es Lucas 4:31, parecido, hermanos, al de Marcos. Dice: descendió Jesús a Capernaum. Amén. ¿Es 31? Sí. A la ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Amén. Pero más adelante dice: les hablaba con autoridad, les hablaba con sabiduría. De esta manera, iglesia, tenemos que reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Leímos en Filipenses, dice, le dio un nombre, que sobre todo nombre, que sobre todo nombre, no hay otro nombre, hermanos, que fue exaltado, le fue dado un nombre, el Padre le dio un nombre, para que Él reine, para que Él esté por encima de nosotros, para que Él nos ayude, para que Él, ahí está el texto del 36, y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? A veces nos ha preguntado usted: ¿por qué hoy en día, hermanos, estamos tan apagados? Porque hoy en día ya no se siente, hermanos, ese fuego por la palabra de Dios. Porque en estos días estamos bien apagados cuando dice la palabra de Dios que el Señor
dicho estar con nosotros, pero somos nosotros. El problema no es Jesús, el problema somos nosotros. ¿Por qué no nos preparamos? ¿Por qué no nos humillamos? ¿Por qué no confiamos en Él? ¿Por qué no nos revestimos de su presencia? ¿Por qué no nos armamos de toda armadura de Dios? Esa es la situación. Pero Él está aquí, Él está con usted, Él está con cada uno de nosotros día a día, y Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Él quiere enseñarnos, Él quiere ayudarnos. Número 2, vino a ser el ejemplo perfecto. Aleluya. Hoy en día, hermanos, ponemos nuestra mirada por diferentes lugares. Muchas veces ponemos nuestra mirada con aquellos hombres que también Dios los usa elocuentemente. Y muchas veces tal parece que ponemos nuestra confianza en Él. Pero cuando esos hombres hablan, no hablan por sí mismos. El que está con ellos y el que los respalda es Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios. Él vino a ser el ejemplo perfecto. Dice la palabra de Dios allá, no lo anoté, pero es en Hebreos, capítulo 12, lo que es el verso 2 y 3. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El verso 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Los seres humanos fallamos. Los seres humanos a veces, ¿cómo puedo decir esa palabra? Tal parece que nunca vamos a fallar, y cuando fallamos todo se derrumba. Ese hombre, esa mujer pierde su ejemplo, pierde la confianza en los demás. Un padre, una madre, una señorita, cuando fallamos, pecamos contra Dios, se pierde todo en un instante, en un momento, en un desliz, se pierde todo. Pero Jesús no fue así. Jesús fue perfecto, porque Él es el Maestro perfecto. Él es el ejemplo perfecto. Así que no desmaye. Ponga toda su confianza en Él. Ponga toda su confianza en Él. Él es el Cordero perfecto. Él es el Cordero perfecto. Mateo capítulo 11, versículo 29. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaré descanso para vuestras almas. Él es el ejemplo, dice: aprended de mí. Aprendamos de Jesús. Aprenda usted de Jesús. No le eche la culpa a los demás. No busque quién culpar. No, de ninguna manera. Cúlpese usted mismo, porque no se ha fijado, no ha podido aprender la vida de Jesús. Ese es el problema que tenemos muchas veces. Aprenda de Jesús, siga sus pasos, siga sus pisadas. San Juan capítulo 13, verso 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una vez más: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. Jesús no nos miente. Él nos ha dado el ejemplo. Él es el ejemplo para seguirle, para avanzar en nuestra vida espiritual. Otro versículo en 1 de Pedro 2:21. Aleluya. Amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Una vez más, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren para acá. ¿Creen que Jesús sufrió? A ver, no todos dijeron amén. Jesús sufrió. Sufrió oprobios. Sufrió críticas. Lo odiaron. Le rechazaron. Le escupieron. Le dijeron que se vaya. Muchas veces, hermano, hermana, y saben, si él no estaba haciendo nada malo, ese es el punto. Él no hizo nada malo porque era rechazado, porque no cabía en la vida de las personas. Él no era malo. Él es el maestro perfecto. Es el cordero que quita los pecados del mundo, que exclamó Juan el Bautista: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Pero él fue rechazado porque él es verdad. Y nosotros, ¿por qué sufrimos? Qué bueno si sufre usted por causa del Señor, porque dice: serás recompensado 100 veces. Hermanos, por nuestras malas decisiones. Sufrimos por nuestras decisiones, que no queremos someternos a Él, que no queremos vivir como Él quiere, que no queremos seguir sus pisadas. Nos oponemos, nos negamos, le rechazamos, y el sufrimiento viene a tu vida. Cuando Él vino, hermanos, a liberarnos, Él vino a hacer una obra en nuestras vidas para que podamos vivir en paz. Tenemos, hermanos, que aprender y tenemos que seguirle. Dice el Señor Jesús: aprended de mí, porque ejemplo os he dado. Aprende a perdonar como Jesús perdonó. Aprende a ser humilde como Jesús fue humilde. Aprende a sufrir, pero en Cristo Jesús, para que siga sus pisadas. Aprendamos a confiar en Él. Él nos va a ayudar cuando estemos en situaciones difíciles. Amén. Número 3. Vino a hacer el sacrificio perfecto. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús estuvo en la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que usted conoce, todo lo que usted mira, y esa imagen del Dios invisible fue llevado a la cruz por usted y por mí. Ese Jesús, Dios mismo, que se hizo totalmente hombre, pero también es totalmente divino, fue llevado a la cruz y se ofreció como un sacrificio perfecto. Hay varios versículos
Por ejemplo, Filipenses 2:6, ya lo leímos, pero volvamos a leer. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hebreos 10:9-10 dice la palabra de Dios. Amén. Hebreos 10:9-10. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y el 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre a su nombre. El versículo 12 ahí de Hebreos también. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no nos conmueve, ya no hace efecto eso lo que leemos. Pero asimílelo, medítelo. En realidad, ¿usted cree que ya hizo Jesús eso en su vida? ¿Cree que Él es el sacrificio perfecto que fue a la cruz para salvarlo, para perdonarlo, para santificarlo, para justificarlo, para darle la salvación? ¿Tiene la certeza? ¿Ya sabe todo esto? Entonces, ¿por qué no le correspondemos? ¿Por qué no le adora como tal? ¿Por qué no glorifica su nombre? ¿Por qué no le obedece? ¿Por qué no le hace caso? Hay tantos versículos. Gálatas 1:4. Amén. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto hizo Jesús. Se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Claro que estamos viviendo en un tiempo de mucho pecado, de mucha maldad. Pero Él nos resguarda, Él nos protege. Si nosotros lo vemos con nuestros ojos y que sale de nuestro corazón de reconocerle, Él está con nosotros. Hizo una obra maravillosa para que seamos agradecidos. Tito 2:14 dice la palabra de Dios: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, no de malas obras, de buenas obras. El Señor nos purificó para ser un pueblo propio y celoso. Oye, hermanos, alguien que peca o algo, que está haciendo lo malo, hermano, mira, ya no pasa nada. No le clamamos al Señor: perdónanos, libéranos, límpianos. Mira, Señor, ¿qué hicimos? Hermano, como si nada. El pecado entró en tu vida, otra vez le diste lugar. Y por eso nos volvemos peores. Otros versículos más, ya nos quedan pocos. Hebreos 9:26. Amén. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. A su nombre. Y el último versículo es 1 de Pedro 3:18. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Satanás dice: le quitó la vida y este no va a vivir y esto no. El Señor murió, pero resucitó. Y ascendió a los cielos.
empezó a hablar de él. Empezó a predicar, empezaron a predicar. Y eso hasta el día de hoy. Que esto no se acabe. Que esto no se acabe. Que dicha para todos los que hemos alcanzado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos libró del presente siglo malo para purificarnos, para quitar el pecado en medio, para vivificarnos en espíritu. Esa es la obra que hizo el Señor. El Verbo hecho carne, esto vino a ser por usted y por mí. En esta tarde yo no sé cuántos están convencidos. Yo no sé cuántos realmente ya tienen la certeza en sus vidas. Yo desde aquí los miro. Bueno, yo no les entiendo, pero el Señor sí los entiende. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué hay dentro de su corazón? ¿Qué piensan acerca de oír su palabra? ¿Qué piensan hacer de escuchar que Él es el Maestro perfecto? Que Él es el ejemplo perfecto. Que Él es el sacrificio perfecto. Por eso tú puedes estar aquí. Por eso tú vienes. Si vienes con esa voluntad, con esa libertad, con esa convicción, con esa certeza, si te acercas a Él porque sabes lo que Cristo ha hecho por ti, vienes muy agradecido, vienes ferviente, vienes con esa disponibilidad. Pero si no has entendido, bueno, dices, por lo menos estoy en el templo. Pero si no le das lugar a tu corazón, lo que el Señor hizo, necesitas hacerlo. En esta tarde tenemos a un Señor, Dios, que se hizo hombre, pero Él es Dios. Está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Quiere venir ante su presencia, a Él, al Verbo que se hizo carne. Él ya es vivificado. Él ya no es, hermanos, como nosotros. Él es Dios. Él está con nosotros. Pónganse de pie en esta tarde y vamos a orar. Quiere aprender de ese Maestro perfecto. Quiere ser su ejemplo. Reconoce que Él murió por usted en sacrificio, dando su vida, su cuerpo, todo su ser. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, bendito seas, Padre. Gracias, gracias por hacernos ver a la luz de tu palabra. Tú eres nuestro gran Maestro. Tú eres nuestro gran Señor. Tú eres el que te diste por nosotros. Padre, hoy tal parece de todo lo que hablamos, de todo lo que tú nos dices, tal parece que está lejos de nuestras vidas. Tal parece, Padre, que ya no nos conmueve, ya no hace efecto, Señor. Pero yo te ruego y te suplico, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a reconocerte. Ayúdanos, Padre bendito, a acercarnos a ti, Señor, y reconocerte que esto es verdad, que esto es cierto. Tus discípulos, la gente que estuvo cerca de ti, te reconocieron, te alabaron, Señor, confesaron que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
reconocieron el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, todos los que se entregaron a ti, Señor, hablaron del Verbo que se hizo carne, hablaron de tu muerte, hablaron de tu resurrección, hablaron de que tú estás entre nosotros, hablaron, Señor mi Dios, de que el Evangelio, las buenas nuevas, es poder, poder para restaurar, poder para transformar, poder, Padre, para ayudarnos y cambiar, Señor mi Dios, nuestra forma de vida. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos, ayuda a aquellos, Padre, que no se han, Señor, familiarizado en tu palabra, en tus caminos. Aquellos, Señor mi Dios, que te siguen de lejos. Aquellos, Padre, que tan solamente, Señor, piensan escucharte nada más y nada sucede. Bendito Dios, necesitamos entregarnos de lleno a ti. Necesitamos, Señor, vivir para ti. Necesitamos, Señor, adorarte a ti. Necesitamos engrandecerte, Señor. Confiar en ti porque no hay otro quien pueda, Señor, dar esa respuesta a nuestras necesidades. No hay otra cosa en este mundo, Señor. Dios, eres tú el único el que se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Estamos viviendo en tiempos, Señor mi Dios, de mucha maldad, de mucho pecado, de mucha inseguridad, Señor. Te pedimos, te suplicamos en esta hora. Ayúdanos a confiar en ti cada día. Ayúdanos, Señor mi Dios, a perseverar. Ayúdanos, Señor mi Dios, a santificarnos, Padre, en tus caminos. A reconocer, Señor, que tenemos que vivir bajo tu divina voluntad. Porque tú hiciste una obra perfecta. Nos has redimido, nos has rescatado con tu sangre preciosa. Nos has hecho tus hijos, nos has hecho tus hijos, Señor mi Dios. Gracias por esa obra maravillosa. Por eso hoy podemos, Padre, abrir nuestro corazón. Por eso hoy podemos, Padre bendito, hablar contigo, levantar nuestra voz y reconocer, Señor, nuestras faltas. Reconocer, Señor mi Dios, nuestra infidelidad, Señor. Necesitamos reconocer que muchas veces te desobedecemos, que muchas veces nos hacemos necios, que muchas veces, Señor mi Dios, Padre de misericordia, actuamos erróneamente y no nos acatamos a tu bendita voluntad. Ayuda a tu pueblo, Señor. Gracias porque hoy tenemos a un Maestro perfecto. Gracias porque hoy tenemos a un ejemplo, alguien que nos da el ejemplo perfecto y eres tú, mi Señor Jesús. Gracias por entregarte en la cruz por nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias, Padre, por limpiarnos de toda maldad. Gracias por purificar nuestros corazones. Gracias, Señor mi Dios. Y ahora ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a seguirte, Padre. Ayúdanos a mirarte a ti fijamente, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Porque tú eres nuestro ejemplo. Porque tú eres perfecto, mi Señor. Y es por eso, Padre, hoy tenemos que luchar y tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual. Toma nuestras vidas, toma la vida de tu pueblo, de tus hijos, en esta hermosa tarde, Señor. Tú conoces cuántos se han rendido, se han postrado a tu presencia, que han abierto su corazón a ti, que han dicho, Padre, lo que ha salido de su corazón, te han reconocido, Señor. Pero cuántos, Padre, no han podido ni siquiera hacer eso. Están apagados, están fríos, Señor. Levántalos,
Levántalos, Padre, en el nombre de Jesús. Levántalos, oh mi Señor. Tú eres grande y poderoso. Tú tienes el poder. Tú tienes el poder, Padre, para despertar, para animar a tu pueblo, a tus hijos que los has redimido. Que no se dejen guiar, Señor, por el mal. Que no se dejen guiar por este mundo. Que no se dejen guiar por sí mismos, Señor. Porque ahora dependemos de ti. Ahora tú eres nuestro guía. Ahora tú eres nuestra luz. Ahora tú eres nuestro gran pastor. Ahora tú eres el único, el que ha dicho estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh Señor mi Dios, gracias en esta hora, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Que tú lo manifiestas cada día con nosotros. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Bendito seas para siempre. Aleluya. Amén y amén.